Es siempre necesario comenzar con definiciones. Esto para poder ubicarnos en un contexto determinado y no divagar sobre el tema. Es necesario porque también nos ofrece una línea segura a seguir. Lo imagino hablando de didáctica, pero pues en otros contextos. Por lo tanto, considero que empecemos viendo la didáctica como un momento determinado en la propia educación. De ahí intentaremos contestar a la pregunta si la didáctica es ciencia o es arte, pero quizá podamos adelantar ligeramente una respuesta diciendo que es un poco de ambas. Una de las preguntas fundamentales de la educación pues ha sido ¿quién puede educar a quién? ¿Quién puede o debe ser educado? ¿Para qué se educa? Los qué y los porqués de la educación, sin duda alguna, pues para responderlo, primero hay que responder qué es la educación en sí misma, y el día de hoy nos guiaremos principalmente por su etimología, diciendo que la educación es aspirar a saber cuál es la mejor acción para mostrar o enseñar algo a alguien mediante una buena conducción de su vida, generando insumos que pues a una persona la hagan pues más sabia, más feliz y en libertad. Enseñarle el camino a alguien que todavía no lo conoce para que pueda andarlo por sí mismo. Es una aspiración que hace que se conecte el objeto real a su finalidad, y cuando coincide la cosa con la idea, le llamamos verdad. O en palabras de Pérez, diluir la diferenciación entre el sujeto y el objeto para mantener una distancia suficiente, mas no demasiada, con respecto a los hechos y procesos motivo de estudio, directamente el efecto de las acciones emprendidas. Entonces, para una buena educación son fundamentales por lo menos 8 puntos específicos. Primero, un modelo pedagógico. Luego, un tipo de subjetividad, una escolaridad, una tabla de materias, una currícula de valores. En sexto lugar, un tipo de institución que ofrezca tal modelo educativo. En séptimo lugar, edificios propios del sistema en donde se educa y cómo afecta la educación. Finalmente, pues estrategias didácticas. Aquí es donde empieza entonces, como tal, nuestra empresa del día de hoy. Por lo tanto, si educar es conducir a alguien por un camino para que pueda después caminarlo por sí mismo, es necesario entonces determinar ese camino. Tal es la tarea de la metodología de la educación, como dice Suárez, la educación y, ahora ya lo podemos decir, la didáctica, pues no consiste en la transmisión y en la adquisición pasiva de conocimientos y de información. No se trata de un sistema bancario, como diría Freire, en el cual hay que depositar conocimientos en los educandos de una manera insípida e incolora. Es competencia del formador no depositar paquetes en la conciencia vacía de los educandos, repetía Freire. Porque los educandos no son esas conciencias vacías, tienen ya un bagaje cultural, ideas, modos de ver el mundo, formas de actuar, habilidades y destrezas, modos de hacer y de ser. La educación, la pedagogía, la didáctica es, hablando con propiedad, perfeccionamiento de la persona, como diría García. Se trata de una formación del individuo. La educación forma individualidades, subjetividades que, si bien cada una de ellas es completa por sí misma, necesita de más personas, más individuos, más subjetividades que nos da un vivir en sociedad. La didáctica nos enseña entonces el cómo hacerlo. Como subjetividades, cada uno de nosotros tenemos pues 3 grandes apartados. No son los únicos, pero para el presente video creo que son los más importantes a tomar en cuenta: razón, afecto y sociabilidad. La razón es nuestro saber, la forma y métodos, ideologías y conceptos que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, que nos han enseñado, transmitido y que es principalmente abordado por la pedagogía. El afecto son todas nuestras sensibilidades, las formas particulares de cómo me desenvuelvo en el mundo, cómo hago y deshago el mundo a partir de una forma particular de sentirlo. Es mi saber hacer, principalmente abordado por la psicología. La sociabilidad es la forma en la cual mi saber y el saber hacer los comparto a los demás. Es mi saber compartir, principalmente abordado por la sociología. Ellas 3, pues las une un hilo de Ariadna poderoso, y ese hilo se llama filosofía, mi saber ser. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si es que no supiéramos, hiciéramos y compartiéramos? Si es que no somos, vendríamos a ser no más que cualquier otro animal del mundo. Y como ya hemos comentado en otro momento, pues aquí voy a dejar el link para que puedan acercarse a ello. No somos cualquier otro animal del mundo, somos animales políticos, como lo diría Aristóteles, aunque ese término ya empieza a quedar corto. También somos animales simbólicos. De hecho, el hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su medio ambiente, un sistema simbólico, que no solo vive en una realidad más amplia, sino en una nueva dimensión de la realidad, dice Cassirer.
vemos en el mundo y le otorgamos al mundo un significado, algo que está mucho más allá de nuestra realidad real. Es ahora una realidad simbólica. Dotamos de significados al mundo. Esos significados, por lo tanto, deben ser transmitidos a los alumnos, a los educandos. Ellos tienen la responsabilidad de conservarlos para poder en un futuro volver a transmitirlos a las generaciones siguientes. Pero también, y en mayor grado, tienen la responsabilidad mayor de corregirlos y renovarlos, como lo dicen Abagnano y Wieselberghi. Todo ello se da en un proceso docente, proceso que inicia desde que se recibe el estudiante en un salón de clases. Demuestras contenidos que permiten crear competencias para su vida, ofreces a los demás cuentas y das tutorías. Una planificación didáctica, formación, evaluación y rendición de cuentas. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez. El día de hoy estaremos platicando acerca de la didáctica en la educación, haciendo un análisis pedagógico filosófico sobre los porqués y los paraqués de ella, qué es y cómo apoya en la educación en general. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like, suscribirse y pues sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. La didáctica son las estrategias, delimitar los objetivos a alcanzar. ¿Y qué mayor objetivo que el perfeccionamiento humano? El ser humano nace inacabado y la educación, entendida como proceso, como didáctica, lo que pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de persona y de sociedad que le sirve de guía, dice Pozo Urza. La didáctica tiene algo de ciencia, puesto que delimita, marca, traza, pone los cómo del camino, define tiempos, modos, formas de la ruta a seguir. Pero no olvidemos que estamos trabajando con personas, con seres humanos cambiantes, devinientes, que se forman y reforman cada día, en cada minuto. No olvidemos tampoco que vivimos en un mundo que es igual o más cambiante que ellos mismos. Un mundo en el que el conocimiento está al alcance de tu mano, en tu smartphone, por ejemplo, tu computadora, en el internet, como lo estamos haciendo ahorita. No podemos alejar a los educandos del conocimiento, pero sí podemos hacerles saber el cómo conocer, el qué vale la pena conocer y el cómo llegar a ello. Eso, en todo caso, vendría a ser parte de lo que estamos denominando didáctica. Sin embargo, tiene algo de arte, puesto que es creación, no solo creación de contenidos, puesto que muchas veces eso es definido por las instituciones educativas que se ofrecen, pero no se profundiza ni cuestiona las concepciones sobre el hombre, el conocimiento implicadas en dichas técnicas o procedimientos, como lo dice Pérez. Si podemos decir que la didáctica también es arte, es porque no puede definirse ciegamente como ciencia, puesto que está siempre en cambio, por lo tanto, siempre está en construcción, siempre está en constante creación y el crear es arte. El saber unir dos o más cosas para crear una nueva, eso es arte. El dotar de un sistema crítico a los alumnos y no solo de conocimientos e información, eso es arte. Por lo tanto, la didáctica, las formas, el plan, los cómo, dando respuestas a los porqués de la educación, son tanto ciencia como arte. Sin duda alguna, la diversidad en los seres humanos hace complicado el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es más aún cuando uno ya tiene planes definidos y te encuentras con un abanico de alumnos que pues nada más no encajan en ese plan. Tal plan es el cómo hacerle es la didáctica que uno emplea, los procesos, métodos, acciones y efectos que resultan de un acomodo premeditado y analizado con anterioridad que resultan en un estupendo trabajo docente. Sin embargo, y lo repito, trabajamos con seres humanos y no con máquinas. Y creo que ahí es donde entra el arte. No sé si un arte como tecné griega, o al menos no totalmente, para mí eso sería un saber hacer, o un hacerlo bien, la técnica empleada. Es más bien como poiesis, como creación, el poder unir dos o más cosas y formar una nueva, diferente, más grande, amplia, que abarque ambas primeras y mucho más. Si partimos de ahí, creo que el juntar los planes que uno realizó junto con lo que uno encuentra en el salón de clases, los diferentes alumnos, las diferentes visiones, las diferentes edades, estratos socioeconómicos, hasta el lugar de donde nacieron o crecieron, es ahí en donde el profesor necesita y debe fusionar muchos vectores, analizar muchos datos y ensamblar un engranaje gigantesco para que pueda desarrollar un buen semestre, un buen año, un buen bimestre, un buen cuatrimestre o la temporalidad que le marque la institución educativa. Es precisamente ahí en donde entra un proceso creador,
el unir diferentes piezas de diferentes lugares y que encajen, que generen un nuevo modo de hacer las cosas, que fomenten un nuevo proceso de aprendizaje. Creo yo que es ahí en donde entra el arte y la ciencia que conllevan un proceso didáctico en el medio de la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, nadie dijo que sería sencillo, pero es un proceso que se comparte. La acción del docente encaminada a la producción de aprendizaje socialmente significativo en los alumnos y la participación de los alumnos en este proceso es decisiva. Significa que estos enseñan e intervienen en los procesos, pues, del aprender del profesor, como lo dice Pérez. El proceso es acompañado, pero es responsabilidad de ambos profundizar y cuestionar las concepciones sobre el hombre, el conocimiento, el aprendizaje y la educación, que están en los planes de trabajo iniciales. La didáctica como tal. Ahí es donde entra el arte. No es un depósito de conocimientos, una memorística de datos, decíamos hace un momento, fechas y hechos. Es también promover su curiosidad por querer más, por ser más, por ir más allá de lo que está dado, encontrar ese pensamiento crítico, analista, creador, poético. Porque no se trata solo de dejarse guiar por el método, no es solo planear conforme te lleve el viento, se trata más allá de eso. Eso no es planificar. Planear no es didáctica. Si solo vivimos enajenados en que los alumnos no se adecuan al plan establecido al inicio del semestre, no vamos a llegar lejos. Sin darse cuenta, asumimos roles complementarios que la intuición adjudica, como dice Pérez. Por ello es necesario tomar en cuenta nuestras actitudes, posibilidades y delimitaciones. Eso es arte. Arte que debe ser asumido y ejercitado constantemente, renovado y corregido, como dirían Abagnano y Bisalberghi, a lo largo del semestre y de nuestra vida como docentes. Al hablar de un método o una metodología, implicamos un conjunto de pasos ordenados y jerarquizados que permiten lograr un resultado deseado. Y, llamamos arte a cualquier producción humana cuyo fin es el de comunicar un estado mental y emocional de forma estética y armoniosa. Creo que cuando se habla de ciencia, de método, de análisis, de conjunto de pasos ordenados, también hablamos implícitamente de repetición de resultados obtenidos. Es decir, si aplicamos un método según la ciencia y su método científico y ese método tiene un resultado X, cuando apliquemos ese mismo método a los mismos hechos y con las mismas circunstancias, nos seguirá dando X. Y eso es maravilloso, de hecho. Eso es algo increíble de la ciencia. Pero aquí viene el pero. Nos acercamos al problema de los seres humanos cuando se habla de educación. Sin duda alguna, hablamos de seres humanos y cuando hablamos de seres humanos hablamos de un objeto de estudio que no es un objeto, es también un sujeto, un ser que cambia y deviene. Es ahí en donde creo que entra el arte de la didáctica, en el instante en el que producimos algo como seres humanos con el fin de que sea algo armonioso. Unimos dos o más cosas en poiesis, en creación, y generamos algo nuevo, totalmente diferente a los dos o más anteriores, pero que los engloba, los abarca y los supera. Una fusión que permite que nuestra planeación de inicio de semestre se vuelva mejor, más fuerte, sea adecuada a los alumnos. Ese es el arte como proceso creador de nuevas formas a partir de las ya existentes. Llegamos a un salón de clases sin la mínima idea de qué nos encontraremos, pero cuando lo encontramos, lo adaptamos a lo que tenemos de manera armoniosa y surge el arte del docente. ¿Es fácil? No, no lo es. ¿Es difícil? Tampoco lo es. Es complicado, sí. Porque como dice Guillermo García, citando por Pérez, cuando los alumnos empiezan a producir ellos un saber, en lugar de consumirlo, siente que pierden el tiempo. O sea que desvalorizan su propia tarea y los resultados de la misma. Pues de otra manera deben aceptar que son capaces de pensar y crear, y eso asusta, porque de ahí en más debe ser siempre asumido y ejercitado. Es precisamente ese pensar y crear que está metido en la didáctica, el pensar como ciencia y el crear como arte. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.